Hola amigos. Como siempre es un placer estar con ustedes por este medio de internet. Hoy haciendo paso 7 de volumen uno del estudio que se llama Nueva Vida en Cristo. Y es mi placer ah, eh, estar aquí con ustedes y guiar nuestro tiempo a través de este paso 7 que se llama Hablando con Dios. Antes de empezar, ¿por qué no dedicamos este tiempo a nuestro Señor Jesucristo en oración? Oremos. Señor, gracias por esta oportunidad de estudiar juntos, Señor. Gracias por el mensaje, tu palabra que no cambia, Señor. Y gracias que tu palabra es eficaz para cambiarnos y hacernos más parecido a ti, Jesucristo. Así que dejamos todo este tiempo en tu mano, Señor, y pues, Señor, ayúdanos a entender y ser cambiado por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Ok, como siempre hay una cuadra arriba en el paso 7 que se llama Hablando con Dios de nuevo. Y en la cuadra tres preguntas que son falsos o verdaderos. La primera dice, para orar es importante hacerlo en una iglesia de rodillas. Y la respuesta es falso. No es cierto. Dios está en todas partes. Así que no solamente existe en la iglesia, podemos estar donde sea y Dios está, porque Dios es omnipotente, que quiere decir que existe en todas partes. Así que donde sea podemos orar. La segunda dice, puedo orar con confianza porque Dios me oye y promete contestar. Esta pregunta es un poquito más difícil. Si Dios está y si Dios está disponible de escucharnos, pero depende si conocemos a Él o no. Si hemos puesto nuestra vida en sus manos, hemos rendido, hemos arrepentido, Dios está. Y sí, Dios nos va a contestar, pero aún así, si conocemos a Jesucristo, aún así hay algunas cosas que podemos hacer que nos estorba en cuanto a la oración. Y la Biblia habla de muchas diferentes cosas como hombres, por ejemplo, si no estamos tratando con amor nuestras esposas. La Biblia dice que Dios no nos va a escuchar. Así que tenemos que cuidar la manera en que estamos viviendo. Y si estamos viviendo de manera que complace al Señor, así Dios nos va a escuchar. Y cometemos errores, claro que sí. Y no quiero decir que Dios no escucha a la persona que ha cometido un error. No es así. Dios quiere escucharnos y está disponible a escucharnos, pero tenemos que cuidar la manera en que estamos viviendo. Simplemente Dios ve el corazón y podemos cometer errores, pero si de sinceridad queremos hacerlo bien, queremos vivir como Jesucristo, queremos conocerle, Dios sí nos va a escuchar. Pero bueno, es una pregunta un poco más difícil, pero yo diría por manera general, si Dios está disponible, ahí está Él para escuchar y sí para contestar, pero tenemos que esperar a veces su respuesta y escucharle, darle tiempo para escuchar, ¿sí? Bien, ok, la tercera dice, es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme. De hecho, la Biblia dice que tenemos que mantener el espíritu de oración siempre. Y nadie ha llegado al punto en que sí lo pueden hacer, pero hay algunos que están haciendo, que están cumpliendo con este mandato más eficazmente que otros. Así que siempre tenemos que mejorar y seguir en oración. Oraciones, bueno, el autor de este libro nos va a explicar lo que es oración en este paso, pero en mi opinión, orar es comunicarse con Dios, es estar pensando en Él y hablando en Él, pero no solamente de rodillas, aunque
aunque de rodillas sería muy bien, pero podemos mantener una actitud de poner los ojos de la mente, los pensamientos en Él. Y así que la respuesta para la tercera es falso. No es suficiente. No, para nada. No es suficiente orar solamente antes de comer y al acostarme. Es un lugar para empezar, pero debemos estar manteniendo esta actitud de oración todo el día, si podemos, ¿sí? Muy bien. Ok. Bueno, dice, ¿qué es la oración? Orar es comunicarse con Dios, como dije, ¿no? Es tan sencillo y natural como hablar con un amigo. A Dios se le puede hablar con toda confianza sobre cualquier tema o necesidad. La oración es una comunicación íntima con Él. Número 1 dice, ¿qué nos invita a hacer Dios en Jeremías 33, verso 3? Jeremías queda casi en la mitad de la Biblia. Ahí está Jeremías, ¿sí? Casi la mitad. Jeremías 33, verso 3 dice, clama a mí y te responderé, y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Entonces, ¿qué nos invita a hacer Dios en Jeremías? Pues clamar a Él, ¿sí? Así que Dios quiere que estamos clamando a Él, pidiendo su sabiduría. Dice, orar es un medio para expresar con franqueza todo lo que está en su corazón a un amigo, lo que está en su corazón a un amigo que le escucha con gran interés. ¿Cómo promete responder Dios a su oración? Pues como dice aquí en Jeremías 33:3, dice, clama a mí y te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Así que Dios sí nos va a responder y nos va a dar sabiduría, conocimiento, para entender cosas que no podemos entender sin su ayuda, ¿sí? Es lo que Él promete hacer. Dice, ¿habrá tiempos cuando Dios está demasiado ocupado para oír su clamor? Y la respuesta obviamente ahí es que no. Dios es muy ocupado, pero es Dios y Él puede escuchar a las oraciones de cada persona en el mundo a la vez y tener tiempo para cada uno. Así que, bueno, número 2. La oración es un medio para protegernos. ¿Cuál fue el consejo que Jesús dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? La respuesta está escrita en Mateo 26, verso 41. Entonces, ¿cuál fue el consejo que Dios dio a sus discípulos para que ellos no entraran en tentación? Mateo 26, 41. Dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Así que, para no entrar en tentación, dice que debemos estar alertas y que oren para que no caigan en tentación. Así que estemos alertos y que estemos orando. Así que, bueno, número 3, ¿qué peligros hay que evitar en la oración? Bueno, ¿hay peligros en la oración? A ver, ¿qué dice la Biblia? Mateo 6, verso 5. Dice, las palabras de Jesucristo de nuevo, dice, cuando oren no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido
toda su recompensa. Bueno, ¿qué peligros hay que evitar en la oración? Según de este texto, somos hipócritas si oremos para que la gente nos oiga, ¿sí? Si es la motivación del corazón ser escuchado o ser elevado, dice que Dios, este no se vale, no vale a Dios para nada. Él sabe los motivos del corazón. Así que Jesús nos dice que no debemos orar así. También dice, 2 versos después, dice, y al orar no hablen solo por hablar, como hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. El punto es esto: Dios sabe lo que está en el corazón. Dios sabe lo que tú necesitas. Dios sabe cómo Él va a contestar. Entonces, no tenemos que usar palabras elegantes. No tenemos que usar muchas palabras o quedarse como 2 horas en oración. Sería excelente, pero no con la motivación de ser escuchado por Dios por las muchas horas que pases orando. No, Dios sabe el corazón. Si eres sincero, hay que clamar a Él y Él te va a escuchar, ¿sí? Él te va a escuchar. No tienes que usar palabras bien largas y elegantes. Y no importa el idioma que usas tampoco, porque Dios habla todos los idiomas. Así que lo más importante es que hablas del corazón, ¿sí? Con sinceridad. Bien, dice número 4, ¿cómo debemos orar? Los salmos dan muchas razones para hablar, para alabar a Dios. Por ejemplo, ¿qué motivos le da el Salmo 106.1 para alabar a Dios? Entonces, Salmo queda antes de Jeremías, antes de Isaías y antes de Proverbios. Y ahí está Salmo, casi de nuevo en la mitad de la Biblia. Salmo 106, verso 1. Dice, aleluya, alabado sea el Señor. Den gracias al Señor, porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Entonces, los salmos dan muchas razones para alabar a Dios. Por ejemplo, ¿qué motivos le da el Salmo 106.1 para alabar a Dios? Pues, den gracias al Señor porque Él es bueno. Él es bueno, así que debemos alabarle a Él. Y su gran amor perdura para siempre. Entonces, es bueno y su amor perdura para siempre. Entonces Él es digno de alabar, ¿sí? Número 5, en lugar de vivir preocupado, ¿qué debe hacer? Nadie quiere vivir en un estado de preocupación, ¿sí? Y la Biblia habla de cosas muy prácticas en la vida y nos da mucho consejo. Y el clave es que si conoces a Jesucristo y has rendido tu vida al señorío de Jesús, puedes confiar en que el Espíritu Santo vive dentro de ti, ¿sí? Y con la ayuda del Espíritu Santo puedes entender la palabra y vivir conforme a la palabra, ¿sí? Y la palabra nos da muchas promesas. Dios nos da muchas promesas a través de su palabra. Entonces, en lugar de vivir preocupado, ¿qué debe hacer? Según de Filipenses 4.6. Y Filipenses 4.6 dice, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego,
presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces, por oración y estar en el estado de agradecimiento por lo que Dios está haciendo en sus vidas, podemos dejar las preocupaciones con Él y dejarlos con Él. Y según de este verso, con oración, dice, y ruego, podemos presentar nuestras peticiones o oraciones a Dios y denle gracias. Así que debemos orar según de las preocupaciones de nuestros corazones. Y después de orar podemos dejar de estar preocupado, ¿sí? Y saber que Dios está en control y que Él nos escucha, ¿sí? Y Él es todopoderoso. Así que es muy capaz de quitar nuestras preocupaciones de nosotros. Así que, como un niño que confía en papá y mamá, aunque hay mucho peligro cerca de él o cerca de ella, generalmente no se preocupen mucho porque ahí está mamá y papá. Y nuestro Señor siempre está, así que no tenemos que preocupar. Aunque no sea fácil, lo admito, no sea fácil, pero es posible con la ayuda del Espíritu Santo. Bien, número 6. Según Filipenses 4:6, que acabamos de leer, ¿con qué actitud se debe pedir a Dios? Bueno, pues dice de nuevo, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces, yo creo que tiene que ver con las últimas palabras del verso, que dice, denle gracias. Una actitud de agradecimiento por lo que Dios, por el hecho de que Dios que está en control y que nos ama y sabe lo que es lo mejor para nosotros y es muy capaz de darnos lo que necesitamos y lo demás. Así que una actitud de agradecimiento es lo que necesitamos. A la próxima página dice, al orar dando gracias a Dios, se está expresando fe en Dios por la contestación que Él dará a su petición. Por esto, el versículo 7 dice que el cristiano o el seguidor de Jesucristo puede experimentar algo, un espacio ahí en su corazón al dejar su carga en manos de alguien que esté completamente capaz de ayudarle. Entonces, verso 7 dice, y la paz, después de dejar o pedir en oración las cosas del corazón, y luego denle gracias, dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, el seguidor de Jesucristo puede experimentar, pues, paz, la paz de Dios. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. A veces, no sé si has conocido a alguien que en su vida hay cosas difíciles pasando, hay tormentas en todas partes de su vida, pero aún tienen paz. Y no tiene sentido para ti, a ti no tiene sentido. Es que Dios nos da paz si están buscando su voluntad y si conocen a Jesucristo. Voy a enfatizar en todo esto, en todo este libro, Vida Nueva en Cristo. Voy a enfatizar o insistir que todas las promesas que estamos hablando, revisando, no aplican a ti a menos que conozcas a Jesucristo. Todo depende en esto. ¿Conoces a Jesús? ¿Has rendido tu vida a su señorío, su liderazgo, su amor?
¿Has rendido? ¿Has arrepentido? ¿O estás arrepentimiento ahora? Si la respuesta es sí, puedes confiar en todas las promesas. Aplican a ti. Bueno. Según de Hebreos 4, estoy en número 7. Según de Hebreos 4, 16. Hebreos queda muy al final de la Biblia. Hebreos 4, 16 dice: así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Entonces, ¿con qué actitud debemos acercarnos a Dios según de este verso, Hebreos 4, 16? Y dice que la actitud que debemos tener es una actitud de confianza, ¿sí? Al acercarnos al trono de la gracia para recibir misericordia. Podemos acercarnos al trono de Dios si hemos rendido a Jesucristo, si su sangre nos ha limpiado y perdonado por los pecados que hemos cometido y que todavía estamos cometiendo. Podemos acercarnos al trono de Dios con confianza, ¿sí? Porque somos, la palabra dice que somos adoptados por Dios por medio de lo que Jesucristo hizo por nosotros, y nosotros hemos aceptado hemos logrado tal vez sus promesas por la fe en lo que Él ha hecho por nosotros. Y así podemos realmente conocerle, y si conocemos a Jesucristo tenemos derecho de estar en la presencia de Dios. Es lo que la Biblia nos enseña. Es un milagro de la mano de Dios. Bueno, para discutir, dice, en su opinión, ¿a qué se debe ese grado de confianza que puede tener con Dios? Acabo de explicarlo. Perdón, no leí lo que está ahí, pero por lo que Él ha hecho por nosotros. Si conozco a Jesucristo, Él aceptó mi pecado en su cuerpo en la cruz del Calvario, aunque murió muchos años antes de mi nacimiento, pero Dios vive encima. Jesús vive encima del tiempo. Entonces murió por los de Adán y Eva y todos después de él, y después de su muerte en la cruz, también murió por todos ellos, nosotros hoy en día, y los que van a vivir después de nosotros, ¿sí? Y así que con su muerte y su sangre que nos limpia del pecado, el precio del pecado ya pagado por Jesús, podemos acercarnos a Dios con confianza, sabiendo que Jesús nos ha limpiado, y al darle nuestros pecados por la fe, confiando en su muerte en la cruz, Él nos da su justicia. Esto es lo que nos enseña la Biblia. Nosotros damos los pecados a Él y Él nos da su justicia. Es increíble, es un milagro, pero es lo que nos enseña la Biblia. Bueno, vamos a seguir en número 8. ¿Qué significa orar sin cesar? Lo mencioné al principio de esta lección. Primer de Tesalonicenses es una carta que el apóstol Pablo escribió. Segundo de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Perdón, primer de Tesalonicenses, no segundo. Hay dos libros, primer y segundo de Tesalonicenses.
Estoy leyendo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, verso 17. Dice, oren sin cesar. Es muy corto. Oren sin cesar. Déjame ahora leer lo que queda abajo y voy a contestar la pregunta. Si debe orar todo el tiempo, ¿quiere decir eso que puede orar en cualquier lugar, como por ejemplo en su trabajo, viajando, etcétera? Pues como expliqué al principio de esta lección, orar sin cesar es mantener los ojos de la mente, del corazón, puesto en Jesús durante el transcurso del día, pensando en Él, considerando o dándole gracias por el clima, si está buena, ¿no? O el trabajo, o las amistades en su vida, o si puedes disfrutar una rica comida, no sé, tacos de algo, por ejemplo, es muy rica, pues dile a Dios, Señor, gracias. O un café muy rico, ¿sí? Extraño el café de México, de hecho, y al tomar el café es sabroso. Ay, Señor, gracias por este regalo, ¿sí? Este es mantener sin cesar la mente o el corazón en oración. Es un espíritu, es una actitud de oración, ¿sí? Y sí quiere decir que puedes orar en cualquier lugar, como en el trabajo o viajando o donde sea, no solamente en la iglesia, para nada, porque Dios, como dije, es omnipotente y quiere decir que existe en todas partes, en la casa, en el trabajo, en el supermercado, en la calle, donde sea, ahí está Dios. Así que denle gracia, pídele lo que deja con Él los preocupaciones del corazón. Este es orar sin cesar. Bueno, dice en la cuadra ahí, dice, su oración debe incluir confesión de nuestros pecados para que no estorben nuestra comunión con Dios. Recuerden que les dije al principio también, hay algunas cosas que podemos hacer que nos van a estorbar en nuestra comunión con Dios. Depende en cómo tratamos a nuestras esposas, es lo que mencioné. Pero también si no hemos pedido perdón o no hemos confesado los pecados a Dios, directamente a Dios, si conoces a Jesús. No necesitas un pastor o un sacerdote como intermedio. Puedes acercarte al trono de Dios directamente por la sangre de Jesucristo aplicado a tu vida, ¿sí? Si conoces a Él. Así lo puedes hacer porque Jesús es tu intermedio. Bueno, debe incluir confesión, adoración a Dios por lo que Él es, también peticiones por necesidades personales e intercesión por otros, y también acción de gracias. ¿Qué ha hecho Dios por nosotros? No seamos malagradecidos, expresémosle nuestra gratitud. Bien, ok. Terminando. Número 9. Según Juan 14, verso 13, debemos pedir en el nombre de... ¿Quién? Juan 14, 13 dice, de nuevo, son las palabras de Jesucristo, y Él dice, cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Entonces, debemos orar en el nombre de Jesucristo, ¿sí? Pero hay que tomar algo en cuenta. Si pedimos, no sé, 5 millones de dólares, por ejemplo, y decimos, en el nombre de Jesucristo, amén. ¿Podemos confiar que Dios nos va a dar el dinero? No, porque al orar en el nombre de Jesucristo es como si tuviéramos un contrato de las cosas que pedimos, ¿sí? En un papel y a una línea abajo para firmar, como si Dios estuviera en carne, aquí todavía Jesucristo en carne, para firmar al papelito. Tenemos que pedir cosas según de la voluntad de Dios.
según del carácter de Dios. ¿Y cómo sabemos lo que es su voluntad? ¿O cómo sabemos cómo es el carácter de Dios? Por leer la palabra. ¿Sí? Necesitamos leer la palabra y podemos conocerle así y saber de manera general y a veces de manera específica lo que es su voluntad. ¿Sí? Y así podemos pedir cosas que sabemos que conforme a su carácter y tener fe y creer que Él nos va a dar lo que estamos pidiendo. Si las cosas conforman a la voluntad de Dios, en su nombre. Así que en su nombre o en mi nombre, como Jesús dice, hay mucho más en las palabras que simplemente decir en el nombre de Jesús. No, necesitamos saber lo que Él quiere y así pedir estas cosas. Y son las cosas mejores, porque Él sabe lo que es lo mejor para nosotros. Bueno, número 10. ¿Qué más aprendemos acerca de cómo orar en los siguientes pasajes? Bueno, hay 3 pasajes aquí que nos va a ayudar a entender cómo debemos orar o qué es lo que podemos aprender acerca de la oración. Salmo 66, verso 18, dice: si en mi corazón hubiera yo abrigado maldad, el Señor no me habría escuchado. Entonces, o dice, en inglés dice, si hubiera yo abrigado pecado en mi corazón, ¿sí? Y no debemos agarrar el pecado y no soltarlo, ¿sí? Debemos soltarlo, dejarlo a un lado, confesarlo, y así Dios sí nos va a escuchar. Pero si estamos pidiendo algo en un lado de Dios y en el otro lado estamos viviendo en pecado, la Biblia dice que Él no nos va a escuchar, ¿sí? Así que hay que tomar esto en cuenta. Primer de Juan, casi al final de la Biblia. Primer de Juan, capítulo 5, verso 14 y 15. Dice: esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Verso 15. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Yo también explicaba esto, ¿no? De que tenemos que orar conforme a su voluntad, conforme a lo que Él quiere. Y si estamos orando conforme a lo que Él quiere, sabemos que Él nos va a dar lo que estamos pidiendo. Por ejemplo, Él quiere que todo el mundo le conozcamos, entonces, o le conozca. Así que si oro, Señor, dame oportunidades para ayudar a otras personas a entender tu palabra, o para que yo pueda enseñar lo que he aprendido a través de esta lección. Por ejemplo, después de terminar esta lección 7, vete fuera de la casa o aún con la familia y pedirle a Dios: ayúdame a enseñar a otra persona, dame oportunidad de enseñar a alguien más lo que yo aprendí acerca de la oración hoy, Señor, por favor. Podemos confiar de que Él nos va a dar o contestar esta petición. Y si no es el mismo día, quédate en oración. Hay que perseverar también. No dices: bueno, Él no me contestó hoy, así que no me escucha. No, quédate orando con perseverancia y Él va a contestar. Créeme, Él va a contestar. Es una petición que Él va a contestar, porque sabemos que Él quiere que el mundo entero le conozca. Así que, bien. Ok, Mateo 21. Mateo 21, verso
22 dice, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Hay que creer, hay que creer que Dios escucha y es capaz y dispuesto a darnos lo que estamos pidiendo. Pero de nuevo, si lo que estamos pidiendo conforme a su voluntad, ¿sí? Si es en su nombre, si Él realmente estuviera a mi lado y yo pongo todas mis peticiones en un papelito y Él al firmar está diciendo que sí, Lane, voy a darte lo que estás pidiendo. Hay que poner cosas que Él realmente va a querer contestar. No cosas egoístas. No cosas que yo quiero, solamente yo, según de la carne, según de mi propia voluntad, pero cosas que Él quiere, ¿sí? Y puedo saber, si estoy leyendo su palabra, lo que Él quiere, ¿sí? Bueno, el último, número 11. ¿Qué dice la primera parte de Efesios 3:20 que le anima a orar? Bueno, Efesios 3:20 dice: al que puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginarnos o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. Bueno, ¿qué dice la primera parte de Efesios 3:20 que le anima a orar? Pues que Él puede hacer muchísimo más que todo lo que podamos imaginar o pedir. Entonces, si Él puede hacer, es capaz y puede hacer todo mucho más que lo que podemos imaginar, debemos estar pidiéndole constantemente sin cesar, ¿sí? No solamente pidiendo, sino también agradeciendo, adorando, ¿sí? Todo es oración. Bueno, Dios contesta sus oraciones en la cuadra abajo. Hemos visto que Dios promete contestar nuestras oraciones. ¿Pero cómo? Alguien ha dicho que Dios tiene 3 maneras de contestar. A veces dice sí. Algunas veces por nuestro bien dice no, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y como niño, a veces pidan cosas que no le va a beneficiar, ¿sí? Y nosotros igual. Él sabe todo, nosotros no. Así que a veces por nuestro bien dice no. Y la tercera, otras veces dice espérate un tiempo. ¿Sí? Así es. Así es la oración. Pero la Biblia da consejo de no solamente orar una vez ni 2 veces, pero mantener una actitud de oración. Perseverar en oración. Bueno, siempre al lado izquierda hay versos para leer y memorizar, para crecer en la fe, fortalecer, dice, para crecer en la fe, ¿no? Y pues voy a terminar con un dicho o algunas palabras de Charles H. Spurgeon, que es un predicador muy famoso. Dice: debemos orar cuando tenemos el deseo de orar, porque sería pecado desperdiciar tan buena oportunidad. Debemos orar cuando no tenemos el deseo de orar, porque sería peligroso quedarse en tan insalubre condición. Así que les dejo con este consejo muy sabio. Muy bien, ha sido un placer siempre, y así que espero que haya sido de bendición para ustedes y que van a profundizarse más en la oración, que es comunicación con Dios, a través de nuestro intermedio Jesucristo, que es Dios mismo, Él también. Bueno, Dios les bendiga y pues voy a subir paso 8 pronto. Dios les bendiga. Bye bye.